Hola niños, ¿cómo están? Otro día, domingo más para aprender de Dios. Espero que se encuentren bien junto a su familia. Nosotros acá con Mateo, él me está acompañando para la clase, me va a ayudar y gracias a Dios estamos bien. Doy gracias a Dios por ayer, por poder verlo, por poder aprender un poquito más de Dios acerca de su palabra, de lo que a Dios no le agrada e incentivarlos también a que cada día nosotros tengamos nuestro corazón y nuestra vida para agradar a Dios. Si recuerdan, ayer hablamos acerca de lo que Dios aborrecía y tenemos que luchar para no hacer las cosas que Dios aborrece, sino que hacer las cosas que a Dios le agrada. Hoy día vamos a hablar acerca de la provisión de Dios cómo nos provee, cómo nos entrega lo que necesitamos. En estos tiempos con el coronavirus y todo, a lo mejor compañeros de ustedes, a lo mejor amigos, a lo mejor vecinos, a lo mejor incluso en sus familias, a lo mejor están pasando que los papás o los tíos han perdido su trabajo. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros somos hijos de Dios y confiamos en el Señor, nosotros sabemos que el que nos provee no es el trabajo, sino que es el Señor, que es Dios el que se encarga de proveernos. Y en la Biblia, Mateo en la Biblia, ahí en el libro de Juan capítulo 6, nos habla acerca de una historia donde Dios demostró su preocupación y la provisión. Dios demostró cómo podía proveer a pesar de que podían estar pasando circunstancias difíciles, a pesar de que había mucha gente, pero cómo Dios multiplicó el alimento para las personas de esta historia. Voy a contarles la historia. Esta historia, como les decía, aparece en la Biblia, en Juan 6, y se los voy a contar. Mateo, ayúdame. Primero, Jesús. Jesús estaba haciendo su ministerio, él andaba predicando en ciudades y iba con sus discípulos. Y de repente, con tantas señales que él hacía, milagros y todo eso, la gente lo empezaba a seguir. La gente quería ver esas señales. Y un día fue mucha gente siguiendo a Jesús para ver estas señales que él hacía. De repente Jesús miró y era mucha gente, mucha gente. Entonces Jesús le dijo a Felipe, a uno de sus discípulos, le dijo, Felipe, ¿y cómo los alimentaremos? Si son tantos, porque había llegado la hora de la comida. ¿Y cómo los alimentaremos? Y Felipe le dice, aún teniendo una cantidad de panes, 2 denarios de panes, 20 denarios de panes, no podríamos alimentarlos a cada uno porque eran muchos. Entonces Andrés vino y le dijo a Jesús, hay un joven, un niño como Mateo, que tiene una canastita. Y en esta canastita tiene, contemos Mateo, 1, 2, 3, 4 4 y 2, y 5 5 panes. y 2 peces. Tenía en esta canastita 5 panes y 2 peces. Pero decía, ¿cómo vamos a alimentar a todas estas personas que eran 5.000 hombres, 5.000 varones, sin contar a los niños y a las mamás? Eran 5.000 varones. Entonces, ¿cómo lo vamos a alimentar con esta sola canastita? Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús sabía, pero estaba probando a sus discípulos. Y Jesús tomó esta canasta, la levantó y oró al Padre, dándole gracias por este alimento.
y le dijo a sus discípulos, discípulos, vayan y repartan estos alimentos. Y de repente los discípulos obedecieron a lo que les había mandado Jesús y estos panes, 5 panes y 2 peces, se multiplicaron. Se multiplicaron en más panes y peces. Y toda la gente que estaba ahí alrededor, toda la gente que estaba recostada, comió panes y peces hasta saciarse, hasta quedar llenos, hasta quedar llenos. Después Jesús, cuando la gente quedó llena, le dijo, ahora recojan todo lo que sobró. ¿Y saben cuántas canastas de estas llenas recogieron? ¿Sabes cuántas? 12 canastas llenas de pan. Llenas de pan de los restos que habían quedado. Dios multiplicó el alimento. Dios les proveyó a esas personas. Jesús oró dando gracias por el alimento. Y saben, niños, cuando confiamos en el Señor es así. A lo mejor en sus familias, como le decía, a lo mejor hay alguien sin trabajo, pero Dios les va a proveer. Dios les va a proveer. En la Biblia, Mateo, fírmame la canastita. Y para que mostremos ahí la multiplicación de los panes y los peces, en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Dios va a suplir todo lo que nos falte, el alimento, la vestimenta, pero tenemos que confiar en el Señor. Él siempre va a estar preocupado. La Biblia también nos muestra que ¿ustedes han visto alguna vez un pajarito morir de hambre? Por lo menos yo no he visto. ¿Tú, Mateo, has visto un pajarito morir de hambre? No. No. ¿Y saben por qué? Porque Dios le da el alimento a los pajaritos. Y la Biblia dice que nosotros valemos mucho más que esos pajaritos. ¿Cómo no Dios también nos va a proveer el alimento y todo lo que necesitamos? Así que, niños, confíen en el Señor. Si tienen a alguien que conocen que está sin trabajo, cuéntenle esta historia. Esta historia no es un cuento, realmente sucedió. Dios es un Dios poderoso y Él nos provee, como dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y Dios y Cristo es nuestro Rey. Y Él tiene mucha riqueza y nos va a proveer todo lo que necesitemos. Espero que les haya gustado la clase y recuerden siempre esta canastita. De lo muy poquito que podemos tener, Dios lo puede multiplicar. Un besito grande, que el Señor los bendiga y confíen en el Señor. Es lo mejor que podemos hacer. Despídete, Mateo. Chao. Chao. Cuídense, un besito, los queremos.